Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia en esta reunión, en este conversatorio que hemos invitado, fundamentalmente para conversar, debatir, ya aclarar situaciones de lo que hemos llamado las graves denegaciones de asistencia y de justicia en la vulneración de derechos de mujeres, niños y niñas en los tribunales de familia. Hay una serie de circunstancias que se dan en los tribunales que hacen de esta situación una situación bastante grave y que por lo tanto a nosotros, tanto desde la mesa de mujer y equidad de género como desde la Mesa de Derechos de la Infancia que funciona en el Senado, nos interesó plantearnos en este tema y poder debatir esta situación. Para ello hemos invitado, y en primer lugar va a compartir con nosotros su larga experiencia en el trabajo de la Organización de Madres de Chile, integrada por personas que han sido víctimas de violencia, la señora Jimena Astorga, a quien damos la palabra de inmediato y posteriormente ya abriremos una conversación en la medida que llegue la abogada Nora Villalobos y Marlene Dusabó, que nos plantearán el mismo tema pero desde la perspectiva jurídica. Así que dejamos a Jimena con toda la experiencia y Jimena viene con otra compañera. Buenas tardes, mi nombre es Maritrini Serpa. Yo les voy a contar un poco sobre nosotros. Nosotros somos una agrupación de madres. En este momento somos entre 80 y 100 madres a lo largo de todo Chile que hemos vivido violencia institucional en los juzgados, tanto en garantía como en familia. Pero principalmente y lo más duro que hemos vivido han sido en los tribunales de familia. Les voy a leer un poquitito para explicarles lo que estamos tratando de mostrar como agrupación y lo que nos lleva a esto. La agrupación Madres de Chile convoca un número considerable de mujeres a lo largo del país, madres de niños, niñas y adolescentes que sostienen fundadas sospechas respecto de la violencia y abuso sexual, las cuales son respaldadas por informes y pericias que dan cuenta de indicadores de daño. Coinciden en la experiencia de haber acudido al sistema judicial con el objeto de buscar protección y justicia para ellos y ellas. Sin embargo, hemos sido víctimas de severo maltrato por las instituciones junto con el descrédito y cuestionamiento a la credibilidad de nuestras declaraciones, de nuestras intenciones de cuidado a nuestros hijos y de nuestras capacidades parentales. Como algo impensable, enfrentamos el riesgo o la pérdida de tuición de nuestros niños y a partir de acciones que buscaban su protección. Nunca pensamos que creerle y proteger a nuestros hijos y hijas sería un delito. Nosotros, bueno, tanto nuestros hijos como nosotros hemos sufrido violencia en los tribunales, que es lo que nosotros en este momento nos vamos a abocar. Y el maltrato ha sido espantoso, es decir, frases como, señora, usted lo eligió, hágase cargo. Señora, si usted sigue diciendo lo mismo, los niños se van a ir al Sename. Toda esa situación se da en corte de grabaciones entre medio de audiencia o después de la audiencia, lo que hace que el estado psicológico y de salud de todas las mamás que nosotros en este momento estamos representando estén muy alteradas, estén no sabiendo qué hacer, muy desorientadas.
Cuando uno denuncia, se enfrenta y cree que los tribunales se activará una red de protección gigante, de apoyo, orientación, y el fin último va a ser proteger a nuestros hijos. Esto no ocurre. La mayoría de las veces en los juicios se intenta demostrar que existe una ganancia secundaria, que nosotros somos despechadas, que en verdad que nuestros hijos no tienen ningún problema y que son cosas propias de una separación. El trato que se recibe desde el consejero técnico hasta el juez es terrible. Se intenta llegar a acuerdos colaborativos bajo amenazas constantes y como víctima, y uno no tiene la experiencia suficiente para lidiar en estos ámbitos, porque nadie se encuentra preparado para vivir maltrato de parte de instituciones y menos que sus hijos sean abusados sexualmente por su padre. No es algo que sea esperado, uno no se encuentra. La mayoría de las veces en estado de shock, tratando de todas formas de contener y tomar las mejores decisiones. Pero lamentablemente no hay orientación y siempre se piensa, a priori, que la madre está mintiendo. ¿Cómo podemos llegar a sugerir un acuerdo colaborativo si nuestros hijos están en peligro? Si estamos hablando de daño en la esfera de la sexualidad, agresiones físicas y psicológicas, y si como esto no fuera poco, la amenaza constante de los tribunales de ingresar a nuestros hijos al Sename, mientras no lleguen a un acuerdo. Hay un prejuicio a la fabulación de hechos argumentando SAP, así como inoculación de relatos. Es importante aclarar que existe un consistente cuerpo bibliográfico que sustenta la imposibilidad de incorporar crudos relatos de abuso sexual en los niños y niñas. Ellos no pueden construir historias con experiencias, imágenes y acciones que no existen en su repertorio. Uno como madre se ve enfrentado a un proceso judicial, lo que implica pagar altas sumas de dinero, abogados, peritajes, reparación, revinculación, pérdidas de trabajo, por constantes fallas por pedir permisos para peritajes y audiencias. La mujer se debilita en su rol de madre, teniendo que contener a su hijo y además de sobrellevar todo el proceso judicial tratando de demostrar que uno no está mintiendo. Existe una ignorancia tremenda en la mayoría de los casos de abuso y maltrato. Hay ideas preconcebidas que nublan, como son en verdad las distintas dinámicas. Faltan centros de evaluación de peritajes y atención psicológica que puedan dar cobertura y acceso a las necesidades. Lo anterior hace que entidades privadas se hagan cargo financiadas por las partes en el conflicto, lo que genera riesgo a generar distorsiones. No hay supervisión acerca de lo que estos centros realizan, que permitan resguardar la ética y la probidad, así como un estándar en la calidad técnica y componentes éticos de estas. El maltrato se basa en amenazas, amedrentamientos y acciones que demuestran asimetrías de poder y atemorizan a las madres que solo buscan protección. En nuestros hijos el daño es irreparable. Cuando un niño sufre maltrato o abuso necesita que se active una red de protección. Uno como adulto lo contiene, le dice que lo ayudarán, que se activará una protección, porque nadie puede hacerle lo que vivió. Pero ¿qué pasa en realidad? Te encuentras con que es un derecho del niño ver a su padre y que hasta los 14 años es prácticamente imposible cortar ese vínculo o simplemente supervisarlo. Nuestros hijos se encuentran asustados, angustiados y no son tomados en cuenta. Y si son llamados a audiencia, argumentan alienación parental. Si no quiere ver al otro progenitor. ¿Cómo se le explica a un hijo que después de todo lo que vivió al ser abusado, los tribunales no les creen y que deben seguir viviendo con su agresor? ¿Qué lectura puede tener ese hijo si muchas veces le dan el cuidado personal al padre porque la madre se resiste a que tenga visitas después de una develación? ¿Qué madre entregaría a su hijo a una visita con su agresor para que lo abusen, golpeen o violen? Incluso muchas tienen el miedo latente de que atenten contra la vida de ellos por todas las amenazas recibidas. Nadie le pregunta a los niños, los peritajes reflejan el daño, pero es mejor reparar a un niño abusado que a un niño sin imagen paterna. Eso nos dicen en tribunales. ¿De verdad se puede llegar a pensar así? Cuando hay cambio de cuidado personal de los niños, jamás hay un seguimiento, no existe alguien que diga lo que pasa con ellos, no se supervisa si continúan los tratamientos, a veces hay cambios de colegio o incluso de ciudad y los niños quedan en la profunda indefensión. Muchas madres ni siquiera les dan régimen de visita. ¿Qué entiende ese niño o niña? ¿Cómo crece? Después de ser valientes y poder comunicar lo que pasó, no se hace nada para protegerlos e incluso se les expone más. Los niños están siendo castigados por los incumplimientos de las madres. Al no facilitar las visitas, los niños a la tercera en general, a veces permiten el cambio de tuición.
El Estado debe ser garante de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Ellos están siendo considerados como ciudadanos de segunda categoría. Hay que atreverse a jugársela por la protección y justicia de la infancia en nuestro país. Urge la protección, urge tener a los niños como centros del problema y como el foco sobre el cual se toman decisiones judiciales. No es posible la reparación si no se alcanza la justicia y se garantiza la protección. Eso es un poco lo que nosotros hemos vivido en tribunales de familia. Las madres en este momento están sufriendo. Hay un grupo de madres que hoy día se juntó con el fiscal nacional. Finalmente, los estándares probatorios en fiscalía son muy altos, sobre todo para niños que son menores de 10 años. Y finalmente, no existen protocolos ni nada que permita proteger a nuestros hijos. En mi caso, soy una de las pocas mamás que tuve un juicio en fiscalía. Pero finalmente las juezas consideraron que había sido mal tomado la declaración de mi hija porque no se presentó el fiscal y eso, como el fiscal por protegerla no le hice preguntas en el juicio, al quedar desestimado la videograbación, no hubo los antecedentes necesarios para inculpar al padre. Gracias a Dios mi hija tiene 17 años. Yo soy la voz de todo el resto de las mamás que en este momento han perdido a sus hijos, no los ven hace más de un año, no saben con quién están, en qué colegio están, y finalmente hay un prejuicio social de todos, de la mayoría, que si te quitaron los hijos fue porque eres mala madre. Entonces, finalmente, no hay cómo el resto de la gente pueda entender que una mamá no tenga sus hijos. No sé si tú quieres contar tú. Bueno, esto hubiera sido ideal que lo pudieran explicar los abogados, pero cuando uno empieza un proceso frente a una develación de un niño, de abuso sexual o de violencia física importante, uno tiene que hacer una denuncia en fiscalía, que eso lo ven los tribunales de garantía y buscan un delito. El estándar probatorio para un delito, para poner a alguien preso o condenarlo judicialmente, es súper alto, por lo que en muchos casos de abusos sexuales de menores preescolares, donde en muchos casos, gracias a Dios, no hay daño físico, más que juegos sexualizados, masturbaciones y ese tipo de cosas, no hay secuelas físicas en el cuerpo como que acrediten más que el relato del niño, el daño psicológico, no se puede condenar. Y al no haber condena en los tribunales de garantía, Tribunal de Familia automáticamente los toma como inocentes. Y lo dicen así los magistrados, dicen, ya se demostró que era inocente, aunque tengan las pruebas psicológicas de peritos expertos en el tema, pericias del CABAS. Y entonces ahí empieza el proceso de que los niños muchas veces no quieren ir a las visitas porque tienen miedo, uno incumple, obviamente también porque uno tiene miedo por proteger a sus hijos, y al verte expuesto a los incumplimientos, con la nueva ley que se hizo, creo que fue el 2003, la ley Amor de Papá, esa ley da como una vulneración de derecho del niño el incumplimiento de contacto con el otro agresor, injustificado. Todos los incumplimientos que hacemos nosotros después de una denuncia de abuso sexual que no fue condenada en fiscalía es injustificado. Aunque el niño tenga relato, aunque el niño grite, llore y patalee al ver al agresor, son incumplimientos injustificados. Y como sanción se da el cambio de cuidado personal. Por otra parte, algo que me parece brutal y que es parte de lo mismo, que uno como madre deja de ser voz válida de su hijo automáticamente frente a los tribunales de familia. O sea, si esta denuncia la hace un doctor, la hace alguien del colegio, se activan rápidamente algunos protocolos de protección, sobre todo en el centro de medidas cautelares. Pero si uno como madre hace una denuncia del relato de su hijo, completamente cae en el saco de que esto es una mentira, de que tiene que haber alguna ganancia secundaria, alguna otra intención, y se desvalida todo, se desvalidan las pericias, se desvalida el relato del niño, se desvalida todo. Por lo que es gravísimo, porque
las que somos mamás acá y muchos papás saben que, sobre todo los niños chicos, las personas que más confían, y si tenemos suerte de que tengamos un relato, porque muchas veces los niños están intimidados y ni siquiera hablan, o sea, las mamás que hemos tenido suerte de tener un relato y pensamos que a raíz de eso íbamos a poder proteger, yo pude proteger a mis hijos bastantes años hasta que perdí el cuidado personal de ellos, tuve tiempo para que crecieran, para que entendieran lo que estaba pasando. No puedo decir que para defenderse porque son niños frente a un adulto todavía, pero sí tienen un conocimiento que los puede preparar. Mi caso particular, hace 15 meses yo perdí el cuidado personal de mis hijos. Ahora se vio hace poco en la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones revisó todos los antecedentes nuevamente, pidieron nuevas pericias al Instituto Médico Legal, donde no se puede decir que el abuso no fue real, pues las pericias del médico legal son cortitas, y se aclaró sí completamente que no había relato inoculado, o sea que mis hijos no estaban inoculados, que el relato era espontáneo, que yo no tenía ninguna intención de ganancia secundaria y que en cierta forma esto había sido un error de los tribunales de familia, entonces incluso se mandó a que se revisaran los fallos de la jueza y del consejero técnico de mi causa. Finalmente me entregaron nuevamente el cuidado personal de mis hijos, pero en los 15 meses que mis hijos estuvieron casi 9 meses sin ningún contacto conmigo, después tuvieron contacto 1 hora en un centro privado, que el centro privado decidía cuándo nos veíamos, cuándo no nos veíamos, cortaban las sesiones durante las vacaciones y sin importar si mi hijo lloraba porque era su cumpleaños y quería verme por lo menos esa semana. O sea, esto es brutal, brutal. Y lo único que yo he hecho y muchas otras madres es hacer todo lo que humanamente posible podemos por nuestros hijos y somos castigadas. Pero lo más grave es que el castigo que nos dan a nosotros por incumplir una orden judicial golpea brutalmente a nuestros niños. Y eso nos está visibilizando. Y bueno, por eso entendemos estamos acá. que hay muchos niños que están en conflicto, pero finalmente la situación de nosotros es terrible porque es pelear contra el padre en una situación donde en general en tribunales de familia la familia es entendida como papá y mamá, cuando finalmente hay cosas que uno no puede transar. Es decir, frente a una divulgación de abuso sexual, uno no puede llegar a un acuerdo colaborativo. Es decir, uno no puede decirle a tu hijo, mi amor, vaya para que lo toquen. No te preocupes, que no te va a pegar tan fuerte. Uno como madre no puede entregar a su hijo bajo esas circunstancias. Finalmente, al uno acceder y llegar a pensar o a tener que irse a la cárcel, finalmente el cuidado igual pasa al papá. Entonces, no existe nada que uno pueda hacer para poder visibilizar más. El tema es que son muchas madres, son muchos niños. Y finalmente la angustia que en este momento tienen, ojalá que la podamos reflejar, que los incumplimientos justificados, estos no son injustificados, son cosas muy importantes donde hay niños que tienen todos sus peritajes, donde aparece perfectamente que existe maltrato, existe abuso y finalmente los jueces de familia, los consejeros técnicos tratan de llegar sí o sí a acuerdos donde uno en la ignorancia y muchas veces sin abogados, porque antes de que parta la audiencia nosotros se nos pone en salas separadas donde se nos junta con los agresores, solo con el consejero técnico y la amenaza de la mayoría es, si ustedes no llegan a acuerdo, su hijo se va al Sename. Y frente a eso, que uno está sin abogado, mayormente uno no sabe qué hacer. Como nosotros creemos que, no sé, como cambios que podrían ayudarnos a nosotros, sería autorización de grabación en todas las instancias del proceso judicial. A nosotros se nos cortan los audios y se nos amenaza sin audio. Y finalmente cuando uno necesita para todas esas cosas, en los audios, por último, hay un respaldo. Perdón. Y en los centros privados que trabajan con los tribunales de familias psicológicos que no tienen supervisión alguna, no está permitido grabar. Y si uno lo solicita, yo solicité varias veces que se grabaran las sesiones y el tribunal decía que por el bien superior de los niños era mejor que no fueran grabados, pero al final tú quedas a merced de una institución privada pagada muchas veces por
por los padres, donde se informa lo que quieren. Entonces es súper complejo. La grabación también que sean con las consejeras en las audiencias, que no se desestime una denuncia sin ser citada al tribunal. Muchas veces, muchas mamás, por lo menos a mí me pasó, por teléfono te llaman. Señora, ¿sabe que usted ya se divorció? Así que en verdad tenemos una sobrecarga, así que le avisamos por teléfono que su caso se desestimó. Uno tiene derecho a ser escuchada y tiene derecho a protección. Que exista un protocolo en los intervinientes del proceso judicial. Creo que es lo mínimo. Son niños, son familias y todos requieren protección. Protección inmediata de los niños y niñas que no dependa de ninguna gestión, incluidos los abogados. Es decir, inmediatamente que exista protección a los niños. En nuestro caso, la mayoría trata a sus hijos de manera particular. Las clínicas en general prefieren y te dicen que es mejor que tú hagas la denuncia, pero finalmente el plazo son 48 horas, ¿sí? 48 horas que te avisan que abusaron de tu hijo, que no tienes abogado, no sabes qué hacer, tu familia te dice, preocúpate primero y finalmente en 48 horas uno es muy poco lo que puede hacer. Debe existir conocimiento en la dinámica de la violencia y el abuso sexual. Muchas veces los jueces creen que un niño abusado le tiene miedo a su papá y no es así. Hay hechizo, hay encantamiento. Entonces, si ya un niño le hace una tarjeta del día del papá a su hijo, eso quiere decir que lo quiere. Y eso quiere decir que no hay abuso. Y eso no es así. Que no sea obligatoria la revinculación en menores de 14 años solo por ser su padre o madre. Hoy en día es necesario apelar al derecho internacional de protección para poder hacer que un niño no vea a su papá. Procesos terapéuticos de reparación que sean respetados. Ningún juez, consejero técnico, puede tener la facultad de suspender un tratamiento. Muchas veces hemos escuchado a adultos hablar del abuso, cuánto han requerido para poder un tratamiento de abuso y son años. A los niños con un año consideran que es suficiente el proceso y les cortan arbitrariamente la reparación particular o la que le asignan en los tribunales. Son años los que se requieren para poder reparar abusos y violencia. No puede un consejero técnico antes de una audiencia intentar llegar a un acuerdo. Se expone y desprotege. Disponer de salas especiales para proteger a nuestros niños. En general, estamos todos afuera. Agresores, niños. Si uno se le ocurre que suba a otro piso para que no se dé cuenta, pero finalmente no hay salas especiales cuando los niños tienen que ir, muchas veces. Que los intervinientes en una audiencia dispongan de tiempo necesario para poder leer la información. Las juezas leen los resúmenes. Leen la hoja final, jamás leen, son media hora que tienen y finalmente no es una misma jueza, va uno todas las veces que va a las audiencias son juezas distintas, a lo más el mismo juzgado. Que los intervinientes en una audiencia, tiempo de audiencias de maltrato y abuso tienen que tener un tiempo más de 30 minutos. Uno no puede en 30 minutos, es decir, una salida, autorización de salir del país y un abuso sexual. Es que no hay comparación de ver la protección de los niños en base a eso. Muchas veces es que tenemos que almorzar y uno finalmente se queda totalmente en la desprotección. Podría existir juzgados especializados para este tipo de causas y creemos que eso es fundamental, que existe una capacitación de consejeros técnicos, jueces y juzgados que sean especialistas en ver todo el tema de la violencia y abuso sexual, debido a que en fiscalía solo un porcentaje mínimo es el que pasa a juicio. Estándares de profesionales y centros que trabajen con niños que se vayan supervisando y certificando. No puede ser que nos ha pasado que psiquiatras no son psiquiatras, psicólogos no son psicólogos y finalmente incluso hay mamás que les obligan a tomar medicamentos y no son psiquiatras las personas que los están dando. Entonces finalmente es súper arbitrario. Y no entregan los currículum tampoco si uno los solicita en estos centros. Existe en tribunales un sistema que permita tener en línea las causas. Como no se maneja la información, si uno está por un caso, no tienen acceso a saber si nosotros estamos o no estamos en fiscalía, qué pasa. Entonces, finalmente se creen dueños de toda la verdad cuando finalmente hay un tema y un trasfondo atrás.
que exista un equipo de profesionales que logre bajo votación determinar qué se define como un incumplimiento justificado, debido a que existirán acusaciones falsas para desprestigiar al otro progenitor, que es lo que nos está pasando ahora. Tomar en cuenta los equipos multidisciplinarios que atienden a los niños, ya que muchas veces son pequeños y no pueden dar relato, pero sí hay indicadores claros en casos de violencia y abuso. Capacitación de todos los intervinientes en los procesos de dinámica de violencia y abuso, ya que la dinámica y los indicadores son muy específicos. Eso es un poco lo que nosotros... es decir, la violencia es terrible. Hay muchas mamás que en verdad ya no saben qué hacer. Es una desesperación absoluta. Finalmente a muchas las tildan de locas, pero ¿qué mamá que le quiten a un hijo un año que no lo pueda ver no se vuelve loca? Es decir, más encima sabiendo lo que le puede estar pasando a tu hijo. Entonces, finalmente, tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando. Y no puede ser que esa ley, que finalmente fue creada para poder tener tuiciones compartidas, eso esté afectando de este tipo. Si finalmente, amor de papá hace... ¿Cómo se llama lo que hace? Hace Capacitaciones. Capacitaciones que ellos incluso es que esto no es algo contra amor de papá o contra los papás, es un tema que el sistema lo está permitiendo. Se hacen capacitaciones para quedarse con el cuidado personal de los niños, porque hay cosas súper simples al final que nosotros hemos sabido. Las denuncias por incumplimiento de régimen muchas veces, en mi caso en particular, eran reales. Yo no entregaba a mis hijos. Pero hay otros casos que son falsas y que tú como mamá no tienes idea porque van a Carabineros, dejan una constancia, la presentan al tribunal y después cuando se te acumulan varias te llega la notificación de multa y no sé, pero uno no se pone a contar, oye, ese día vino a buscar, no lo vino a buscar, y cuando ya te acusaron, no es que te pregunten si es que tú lo entregaste o no, solamente se presentan las constancias de Carabineros y pueden ser falsas y se te van acumulando incumplimientos y con eso ya puedes perder el cuidado personal. Entonces hay varias cosas que esta ley que fue hecha efectivamente para tuiciones compartidas, que deberían ser de mutuo acuerdo inicialmente, se están dando para nuestros casos, que son los más severos, creemos nosotros, porque están los niños de por medio, por protección a los niños, pero hemos sabido de casos de cosas tan aberrantes como que el padre es el dueño de la casa donde viven los hijos y las ex señoras, y donde viven los hijos es lo que se puede declarar como bien familiar. Entonces hay padres que por esta ley piden el cuidado personal de los niños. Si tú ahora entras a un juicio de cuidado personal, lo más probable es que lo pierdas. Y cualquier padre puede pedir el juicio de cuidado personal. No es como antes, que tenían que haber causas graves para que a una madre le pidieran el cuidado personal. Ahora cualquiera puede demandar de cuidado personal. Entonces se han pedido el cuidado personal de los niños para tener la casa como bien familiar y poder venderla. Entonces después no hay bien familiar para entregarle, cuando los niños vuelven con la madre, no hay bien familiar, o sea, cosas tan dañinas que hay tal vez no está el cuento del abuso y el cuento de la violencia, pero al final se está tomando muy mal la ley. No era para esto. Entonces se está violentando seriamente a los niños y a las mujeres con esta ley. Eso, no sé si alguien quiere preguntar algo, saber algo. No somos abogadas, pero ya tenemos una vasta experiencia en el proceso judicial. Si alguien quiere preguntar, a ver, Leonardo Estradé, sí. Asesor del Senado, mira, de la senadora. Mira, lo que pasa es que aquí los tribunales de familia, yo creo que, no creo que en forma por ignorancia, pero, a ver, en la violencia intrafamiliar existe un mal concepto de lo que es la violencia cruzada. La primera que hizo el estudio sobre un estudio cuantitativo de violencia intrafamiliar fue Soledad Larraín, que es una psicóloga muy conocida, muy seria, muy honesta, y realmente fue un grosso estudio. Ahora, pueden haber casos de la violencia de la mujer al hombre, eso se da. Y en ese estudio
el de la Soledad Larraín es de un 6% y un 11% de violencia psicológica. A la inversa es un 26% y un 33% de violencia psicológica. Eso puede darse. Pero ¿qué es lo que están haciendo los tribunales de familia? Frente a la violencia unilateral. El hombre agrede a la mujer se defiende. Eso sigue siendo violencia unilateral. Entonces le cuelgan violencia cruzada. Y lamentablemente esto también lo están aplicando para, en algunos casos, para no aplicar la eximente de estado de necesidad exculpante cuando una mujer está enjuiciada por parricidio. Entonces, el núcleo es que lo que dicen los tribunales de familia, bueno, pero aquí los dos se golpean, aquí los dos, o sea, tratan de establecer una igualdad que es irreal. Esa no es la igualdad que quiere la Constitución. La Constitución garantiza iguales derechos para hombres y mujeres, sin perjuicio de un proyecto de reforma constitucional que eso lo va a reafirmar, pero ya está esa norma. Pero esa no es la igualdad que tuvo presente el legislador, o sea, la senadora estuvo presente en ese proyecto, María Antonieta Sá estuvo presente en ese proyecto, y jamás la María Antonieta Sá va a decir, no, si yo quería esta otra igualdad, no, jamás. Entonces, yo creo que lo primero es determinar que la violencia cruzada es irreal, porque no hay dos agresores y dos agredidos. Hay siempre un agresor y un agredido. Puede ser la mujer la agresora, bien, pero no es que estos sean los dos. Entonces, la jueza de familia, y a mí me cuesta entender de que los jueces de familia no lo entiendan. Yo creo que quieren no entenderlo o tratan de meter. Ese es un núcleo y lamentablemente están con esto la fiscalía y los tribunales orales. Porque cuando salió la ley dentro del femicidio, que aquí tenemos a una de las autoras, también María Antonieta Sá, se introdujo esta eximente, eso sirvió para exculpar a muchas mujeres. Pero hay un caso como el de Constanza Silva, que la condenaba a 10 años y un día, la fiscalía dijo que era violencia cruzada cuando el tipo era un sádico y todo fue por violencia cruzada cuando no había violencia cruzada. Yo creo que ese es un punto que habría que abordar porque hay o sea, ese a mi parecer es un punto medular, porque la violencia intrafamiliar no se puede dar ni por violencia intrafamiliar ni por violencia sexual en la custodia. También está el asunto que esto tampoco se exculpa. También está el tema que devuelven a los hijos cuando la violencia viene de otro país, la chilena se arranca, y ya tenemos el caso de Maite Yerdi, y Maite Yerdi ya está con 2 sentencias en contra, pero se ha recurrido de queja, de amparo y de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. Lo está llevando la abogada Nora Villalobos. Entonces, vamos a ver qué dice la Corte Suprema. Pero el tema es ese, o sea, los tribunales dicen, no, pero a la Maite ayer le decían, no, pero usted también es agresora. Entonces, eso desvirtúa todo. O sea, a mi parecer, creo que eso habría que, bueno, se puede legislar, se puede precisar, se puede interpretar, en fin, eso es lo que quería hacer. Ahora, que no. Bueno, bien breve porque yo creo que aquí el tema violencia hombre-mujer, cruzado, no cruzado, aquí hay un tema con las niñas, los niños, los adolescentes, ese es el foco. Entonces, de donde emane la situación de conflicto, acá debe existir un sistema de protección a quienes son víctimas del resultado de ese conflicto. Entonces, claro, uno empieza en las zonas que uno representa, reconoce que hay situaciones similares, o sea, las denuncias que a mí me llegan a mi oficina en varios lugares en la región de Coquimbo, muchas mujeres llegan calificadas por la jueza, por los equipos técnicos, como locas. Entonces eso a mí me ha llamado mucho la atención de que existan tribunales que hoy día tengan esa capacidad de disolver la vocería, como bien se dice, de las madres en relación a la situación de sus hijos. Entonces, a mí bueno, ustedes nos han enviado cartas y creo que aquí lo que hay que hacer es una revisión de cuál es el marco legal, normativo, que ampare estos procedimientos. Bueno, ¿en qué ley se amparan? ¿En la de amor de papá? ¿En la de amor de papá? Entonces hay que revisar ese marco normativo
porque si bien se entendió que ahí hay se abre la posibilidad, ¿cierto?, que padres y madres tengan la tuición, no veo, habría que revisar muy profundamente esa ley para ver de qué manera, a través de qué interpretaciones, se genera todo un procedimiento que hoy día está dejando a las madres en una situación de desmedro y ante situaciones de mucha gravedad, como es el abuso sexual y la violencia a los niños y niñas. Entonces creo que el primer tema hay que refocalizar aquí el tema de la violencia que ocurre entre el hombre y mujer. Es la causante de una situación que impacta a la familia y que recae particularmente en los niños y las niñas, pero no es el foco. Entonces, creo que aquí hay que tomar nota para revisar este marco normativo, revisar por qué el procedimiento y, por cierto, hacer un trabajo con los tribunales. Creo que aquí no es posible, yo lo he detectado en varias partes, en que se les arrebatan los hijos a las mujeres y son padres violentos, son violadores, han sido agresores de las madres. Entonces creo que aquí hay una situación muy grave que no puede seguir ocurriendo. Yo propongo, porque voy a revisar el marco normativo de la ley Amor de Papá y también los procedimientos, porque esto amerita una reunión, ¿cierto?, con los jueces de familia, con la Corte Suprema, y poner una alerta muy fuerte de que aquí se está desvirtuando una ley que tiene otro propósito y que, por cierto, está dando un empoderamiento a tribunales que va en desmedro de las mujeres muy fuertemente. Entonces creo yo que el foco son los niños, las niñas, los adolescentes, y el marco normativo que está generando este procedimiento es esta ley Amor de Papá. Entonces eso es lo que tendríamos que entrar a revisar, así en forma muy concreta, para poder vincular una situación de vida real con el trabajo legislativo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Ángela Figueroa, la verdad que soy abogada, pero no me dedico a familia, me dedico más a defender a la escolar embarazada, a las mujeres. Bueno, primero quiero felicitar a Leonardo, porque yo siempre sé que con la diputada María Antonieta Say y la diputada siempre han estado preocupados del tema, él siempre va, aunque está en el Senado, siempre va a la Comisión de Familia, él siempre está dispuesto a ayudar a las mujeres, así que faltan hombres como él, siempre está detrás de todo eso. Ahora, yo concuerdo completamente con la senadora en el sentido de que efectivamente el foco son los menores de edad, el interior superior del niño. Ahora, yo estudié Derecho, voy a ser muy franca, encuentro que la gente que es jueza no habla con la gente, no habla con los aseadores, son NER. Esa es la verdad. Y no hay gente, no sé, pues yo en la universidad en la Portera hablaba con toda la gente, hablaba con el aseador, me gustaba hablar con la gente, saber la vida. En cambio, le falta calle, como son los políticos, de escuchar a las personas. Y la clave, y que está en todos los portales de internet, en CIPER, en Fallo, es lo que ustedes dicen, que los profesionales de estos organismos colaboradores del Estado, que reciben fondos del Estado, son profesionales pésimos, mal calificados, no hay currículum, dan informes erróneos. Y lamentablemente, el tribunal, ¿con qué falla? El juez, también hay que eximirlo en esa parte de culpa, falla con los informes de estos peritos que supuestamente son psicólogos expertos que no lo son. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacerle un llamado a este nuevo gobierno de que abra magísteres, preparaciones de perfeccionamiento para profesionales psicológicos, para que realmente haya profesionales de calidad que den informes de calidad. Porque como ustedes mismos dijeron, el tribunal no les muestran a ustedes el currículum, ustedes están sometidos a lo que ellos digan, y para eso, porque ustedes saben que está el consejero técnico, aunque no me dedico a familia, lo sé porque hice la práctica en el CERNAP, el consejero técnico es el oído del juez. Y el juez le va a entregar los informes de quién, de esos psicólogos que la verdad que tienen una alta rotación, le dan informes malos. Y yo tengo un caso concreto también que creo que lo voy a visibilizar, de una señora que le contaba a Leonardo, que es que le mandaron a su hijo al Sename por ser pobre. Le logré rescatar 2 hijos, vive en Osorno, le conseguí casa, y otro hijo se lo mandaron en adopción. Y los jueces y la consejera técnica, cuando yo fui con mi mejor amiga a Osorno, la trataba pésimo. Cuando nos vio con nosotros, la trató un poco mejor. Entonces no la dejaban hablar a la señora, jamás le pegó, jamás los dañó, y un hijo permanece todavía institucionalizado, fue violado en ese hogar de menores, y ahí uno ve claramente que los jueces ni nadie se sensibiliza de los niños, y por eso les quiero felicitar. Pero yo creo que, complementario a lo que dice la senadora y Leonardo, la clave es las personas, no sé si ustedes comparten eso conmigo, las personas que emiten informes deben ser personas de calidad y que se puedan cuestionar, porque también hay que tener siempre pensamiento crítico, como en el tema del abuso sexual. Yo siempre le digo a una hija mía, si tú vas a un retiro, aunque sea un cura, tú sé desconfiado
confía, yo no confío en nadie. Entonces, la verdad que no porque un psicólogo diga esto es así, no es así, y lamentablemente, como ustedes dicen, yo también soy madre, si a uno le quitan un hijo, uno obvio que puede ser loca, puede, de hecho existe el eximente de injuria respecto de un violador, si a mí me violan mi hija, obvio que voy a tener rabia, y a lo mejor me puedo salir de mis cabales y pegarle, gritar porque tengo rabia, porque me quitaron a mi hijo, ¿cierto? Así que yo las felicito y creo que la clave, por lo menos para mí, complementario a lo que dice ella, que el foco son los niños, que queremos que estén bien, que se respete la Convención de los Derechos, que el interés superior del niño, la clave son estos profesionales y estos organismos, que haya también un papel de reclamo, que se pueda ir sacando a estos psicólogos, que haya sanciones, porque si no van a un lugar, van a otro y saben que van a recibir igual los fondos del Estado, que son cuantiosos, fiscalizarlos justamente y preparar a este personal, porque no hay calidad de psicólogos ni psiquiatras. No sé si comparten eso. Y otra de las cosas, según lo que tú estabas contando, que también hemos visto mucho que está pasando, uno de los factores determinantes para los cambios de cuidado personal, que eso, o sea, es aberrante, es que se ve el progenitor que le puede dar un mayor nivel socioeconómico al niño. Muchas veces las mamás no somos y eso está siendo un factor importante en los cambios de cuidado personal, que es una locura. A mamás, yo entiendo que mamás muy pobres le quitan los niños por ser pobres y a las mamás de clase media porque el papá tiene más plata. Sí. Sí. Sí, pero sí. Y ahí le digo yo a la jueza, si tú ganas 5 millones y tú ganas 100.000 pesos, los 4 hijos, violencia intrafamiliar, te puede dar pena y no lavar el pelo y mandarlo cochino. Y ahora, ¿quién fue la que la ayudó? Fue una profesora, que también es para felicitarla, que se contactó conmigo, porque es un pueblo, Puerto Octavo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, no hay sensibilidad, ponerse en el lugar del otro. No es lo mismo ganar una determinada cantidad de dinero, no tener redes de apoyo. Entonces, incluso si una madre, a mi parecer, le pega incluso a un hijo, debe permanecer con él y tener un tratamiento ambulatorio, pero no llegar Claro, a capacitación. como lo ha dicho el señor Zafiro, que me acuerdo, Sí. en todas las comisiones del Senado, y la señora Sá estaba de testigo, que siempre apoyó, ellos reciben dinero. Los niños son, como lo dijo la señora Javiera Blanco, para ellos son un stock de dinero. Por lo tanto, lo más fácil es institucionalizarlo, asustar a los padres porque vayan al Sename, y no verlos como personas que tienen derecho y vienen a ser felices y ser cuidados por nosotros. Yo creo que todos hemos pecado en nuestra sociedad porque no lo hemos cuidado. Y lo otro que pasa es que estos niños de cambio de cuidado quedan completamente invisibilizados. O sea, uno como madre ve daño en los niños, ve que niños vuelven a contar cosas que les pasan y uno no puede, o sea, no puedes volver a ir a tribunales de familia si ya estás catalogada como loca. ¿A dónde recurres? O sea, quedan completamente invisibilizados. El Tribunales de Familia no manda asistentes sociales a revisar qué pasa con los niños, no mandan al colegio a revisar, o sea, nada. Se cambia el cuidado, algo tan brutal para un niño, sacarlo de una casa, sacarlo. Hay niños que ni siquiera. Tenemos el caso de una niñita que fue brutal, 11 años tenía la niñita, de los 3 años no había visto nunca más a su papá. Por un tema de abuso sexual que al final no se pudo probar. Y a los 11 años ella no conocía al papá, no conocía a la familia paterna y se la llevaron de un día para otro. La niña estuvo con intento de suicidio y gracias al intento de suicidio se la devolvieron a la mamá. O sea, así de brutal. La mamá me decía, mi hija ahora está con tratamiento psiquiátrico. Y yo le decía, pero antes también. Me decía, no, nunca había tenido ningún problema, ni antidepresivos, ni nada. Y ahora está con tratamiento psiquiátrico y todo. O sea, y nadie vela por eso, finalmente. En mi experiencia, que pueden ver la transferencia que dice que la normativa escolar embarazada, mi experiencia es ir a protestar en forma pacífica, visibilizar los casos y lograr que la prensa les cuente. Lo que pasa es que... Sí. La prensa en cuanto puede, si las monjas echaban el colegio, te hablábamos recursos, ni siquiera teníamos fallo, y tanto que nos pegaba la prensa, que las monjas reincorporaran los escolar. Entonces, por lo menos para mí, yo los periodistas lo amo. Pero tenemos un problema nosotros. Lo que pasa es que se presume la inocencia y frente a eso mira, hemos dado entrevistas en todas partes, pero finalmente los editores no, y entonces eso quiere decir que son inocentes y la mayoría, y muchos de los hombres de las mamás de nosotros tienen más poder que el que tenemos nosotros. Es decir,
hay cosas súper claras, físicas, que uno como mamá detecta y sabe, que se hagan pipí, que distintos sueños nocturnos, dibujos, todo eso finalmente no son tomados en cuenta tampoco. Y finalmente, lo peor de todo es que uno vive con los hijos y uno sabe la angustia que tienen y finalmente uno les dice, tranquilos porque nos van a escuchar, tranquilos porque toda esta gente nos quiere ayudar y cuando te das cuenta estás sola y no hay nadie que te ayude porque no te creen. Y cómo uno va a manipular a los niños y les va a decir, mi hija estuvo internada en una clínica psiquiátrica pagando de velo, ¿cómo yo voy a querer eso? ¿Cómo voy a llevar a todos los psiquiatras y psicólogos que están diciendo lo mismo? ¿Por qué uno va a mentir en una cosa tan importante y tener que uno venir a exponer? Porque finalmente mi hija es menor de edad y ella me dice, mamá, hazlo por los niños, hazlo porque hay que ayudarlos. Y yo le digo, sí, los vamos a ayudar en la medida de lo que podamos, pero no puede ser que todos esos niños sientan que ese hombre que los agredió, abusó, tiene mucho más poder que todos, porque finalmente ellos quedan totalmente libres, sin ninguna, y el resto uno tratando de pagar todas las cosas que tiene que pagar, tratar de repararlo y finalmente se encuentra solo y desvalido frente a todo el sistema, porque finalmente para todos uno algo hizo mal. Buenas tardes. Catalina, por favor, se identifican Ok. y prendan el micrófono porque estamos grabando, entonces... Catalina Valenzuela, yo soy presidenta de una fundación llamada Protege, con la que junto a Leonardo hemos hecho algunas acciones justamente en el área de tratar de reparar un poco este tipo de situaciones. Puntualmente soy feminista, soy del Partido Humanista también. Yo creo que ahí le podemos dar la vuelta respecto a lo que nos pasa por este lado, ¿no? Porque efectivamente las mujeres somos las que finalmente terminamos llevando el 90% del peso de lo que tiene que ver con la crianza, con la custodia, con los niños. Y estaba pensando en cómo podríamos hacerlo para avanzar de manera más concreta. Yo creo que aprovechar que tenemos una senadora acá en la mesa es fundamental y pedir a lo mejor reuniones y visitas con diputados y otros senadores, exigir lo que en algún momento se planteó, que iban a haber profesionales adecuados, cualificados, ¿cierto? Eso fue lo que se dijo, que íbamos a exigir que todos los que tuvieran tratos en familia tenían que estar, además, con mecanismos de inducción respecto a lo que es la conciencia, el trabajo de género, el interés superior del niño, o sea, gente con trabajo de derechos humanos, no que lo vea como un tecnicismo legal y si cumple o no cumple, o si llenó la ficha o no la llenó. Estamos hablando de calidad humana, gente que haya pasado cierto tipo de test psicológicos que den cuenta de un nivel de empatía y capacidad superior a la normal, porque acá los requisitos no pueden ser solamente académicos o técnicos, tienen que pasar por otros filtros. Yo creo que eso es algo que podríamos impulsar desde el tema legal o desde el Senado de alguna manera. También está por ahí dando vuelta aquella petición o proposición del presidente de la República de igualarnos constitucionalmente, cosa que es rara porque la Constitución ya dice que todas las personas nacemos iguales, a menos que las mujeres no seamos personas, ¿no? Habría que preguntar eso. Pero a mí me tocó justamente exponer en Valparaíso respecto a ese punto y justamente yo pedía que hubiese un resguardo especial si se hace esa corrección en el artículo primero, también en el inciso 19 y en las letras correspondientes, porque si no va a servir solamente para que nos quiten esas regalías, digamos, que nos han dado eternamente, ya que no nos dan los mismos derechos en la práctica, nos han llenado de pequeñas cuñas, ¿no? Para decir, bueno, pero usted como es mujer se va a jubilar antes, así como si nos hicieran un favor, ¿eh? Cosa que no es real. Pero en la práctica podría traducirse justamente en que se faciliten aún más estas prácticas para igualar y entonces se entreguen más fácilmente las tuiciones, sin hacer una revisión exhaustiva de la situación puntual. O no entender, por ejemplo, que cuando una mujer, tanto una defensa física, como lo planteaba Leonardo, tiene que ver con una legítima defensa y no una equiparación de capacidades respecto a equiparar a dos victimarios o dos víctimas en un mismo punto, ni tampoco puede ser equiparable respecto a la capacidad de producción económica, porque si las mujeres además estamos criando, la mitad de la fuerza de trabajo
tiene pega remunerada y de esa la mitad solamente tiene la posibilidad de tener un trabajo en horario completo. ¿Ah? Porque estamos malabareando entre la crianza y la casa y el trabajo. Y entonces, cuando se plantee eso, pedir por favor que se incorporen todas estas variables que son variables cruzadas de género y que no pueden estar fuera y que son las que hacen la gran diferencia. ¿Ah? Yo diría que con ese par de detalles que no se nos pueden escapar porque son cosas que hoy día ya se están trabajando, podríamos pedir una acción más concreta a los poderes del Estado, aprovechar que están acá. Eso. Buenas tardes, gracias. Me presento, mi nombre es Sebastián Cepeda, soy abogado. Bueno, escuchando también el comentario de mi colega relacionado con el tema del perfeccionamiento como juez, a mí me gustaría aportar desde el punto de vista más general, un perfeccionamiento, o sea, ni siquiera perfeccionar, sino que tomar desde la base de la carrera de Derecho las nociones del derecho de familia. Yo cursé del 2003 al 2008. Lo más cercano a familia que tuve en último año sobre matrimonio. Mi práctica fue de derecho laboral y civil. Me tocó en el sorteo de la corporación. Y recién después de que me titulé, empecé a ver un poco, y lo voy a decir con mucha franqueza, yo aprendí derecho de familia a los tumbos. Incluso si me permiten la comparación, creo que no tuve un camino muy diferente al de ustedes dos en aprender de familia. Y aún no voy a decir ni de broma que lo manejo todo. Recién ahora estoy tomando un camino de tomar ya mi perfil profesional en esa línea. Aquí quiero ir, o sea, hablamos del perfeccionamiento a los jueces, pero creo que también desde el principio, desde la carrera, hay que tomar esa base de que tengan nociones, porque por último invitamos a los que vayan a ser futuros abogados, primero a encontrar una vocación en esa línea. Y desde esa base empezar a integrar estas nociones para que vean, ya sea a distintos niveles, penal, bueno, sobre todo familia, pero penal, laboral, civil, tomar la mentalidad de los principios del derecho, mira, no solo de la familia, de las familias en general. Algo que no se tiene en la actualidad y que uno, si se anima en el camino, uno lo puede aprender y a la larga lo termina aprendiendo hasta un poco mal. Excepto si uno ya toma la oportunidad de tomar algún curso, algún diplomado. Pienso que si desde esa base no está, menos vamos a pedir que esos futuros abogados, si deciden tomar después carrera como jueces en el Poder Judicial, vayan a llegar con esa noción, van a llegar con nociones hasta en buena medida arcaicas, no van a integrar necesariamente conceptos que incluso se discuten a nivel de derecho internacional, que se está integrando a nivel de derecho interno, y por lo mismo creo que es bueno tomar desde esa base desde el principio. Por último, ya creo que lamentablemente van a haber algunos jueces que hasta que no se jubilen vamos a seguir viéndolos con actitudes casi matonescas, porque hasta incluso no me sorprende en familia que algunos abogados, que lo mismo que yo, no aprendieron, lo intentan a la primera con la mejor de las intenciones y reciben del juez poco menos que el palo del papá. Eso por un lado. Y si me permiten a lo mejor otro detalle, yo creo que también a nivel, para todos los funcionarios que estén trabajando, no solo a nivel de jueces, yo soy de la opinión de que además del control administrativo, del control de fiscalizador del Poder Judicial, debiera haber a lo mejor un ente externo, a lo mejor muy mal el ejemplo que voy a dar, pero así como en el Ejecutivo tenemos la figura de la Contraloría, que algo claro, solo hace una supervisión desde el punto de vista del uso de fondos públicos, pero creo que también a la vez debiera haber un ente externo, independiente al Poder Judicial, que permita en casos de, por ejemplo, de jueces que estén actuando mal, porque no vamos a pisarnos la capa entre magos en cuanto a que muchos jueces tienen contactos en instancias superiores y que a la hora de hacer denuncia, hasta por último la secretaria que lo conocía y le caía bien, prefirió dejar la denuncia debajo del papel. Sería a lo mejor una alternativa ver esa figura. Bueno, yo soy de la opinión de que también el Poder Legislativo tuvieron algo así, pero centrando en este caso en particular, que se tomara esas alternativas para por lo menos en caso de denuncia y que no haya el temor de que dentro del Poder Judicial se pudiera perder una denuncia, que un ente externo tome esa supervisión. Esa es mi opinión. Sí, eso que tú mencionabas, súper cortito, me parece súper importante y con el proceso nosotros tomamos conciencia de que de los tres poderes del Estado, que todos funcionan de manera independiente, el único poder que tiene la posibilidad de coartarte tu libertad es el Poder Judicial. O sea, te manda una magistrado en audiencia una orden de arresto o firma mensual como si fueras un delincuente sin tener que revisar más. En tribunal de familia te pueden dar sentencias de cárcel, incluso por incumplimiento. Y
O sea, no lo puede hacer el presidente, no lo puede hacer los legislativos y el Poder Judicial sí puede. Y tal como tú dices, como no, tampoco hay plazos, no tienen plazos, las cosas se pueden quedar perdidas, pueden quedar las acusaciones tapadas y así. Entonces, una supervisión sería fundamental, creo yo, en realidad. Sobre todo en estas cosas, porque al final son temas de derechos humanos. Además de que también, bueno, yo voy a tomar, volviendo también, tomando la mano el tema de que en la malla curricular de Derecho se tome, porque también que se haga obligatorio el estudio, porque incluso en la actualidad, hasta por temas valóricos, te puede tocar un profesor que no comparta y simplemente no lo integra. Y lo lamento si a alguien le llega este comentario. Era conocido cuando recién se dictó la ley de divorcio, habían profesores en la Universidad Católica que no querían pasar el curso simplemente porque estaban en contra del divorcio. O sea, hubo generaciones de alumnos, vaya a saber cuánto tiempo hasta que finalmente los obligaron, que derechamente no vieron, hasta lo mínimo de familia que estaba hablando, ni siquiera lo vieron. Simplemente porque el profesor era un católico ultraconservador que estaba en contra del concepto. De ahí para adelante, ¿para qué decir si ni siquiera quisieron hablar de conceptos de cuidado personal, de derecho? ¿Para qué decir si hablamos de derechos de la mujer? O sea, todavía vamos a tener abogados que van a sacar chistes de mal gusto en la materia. Por eso creo que también reforzar esa parte obligatoria de instalarlo en la calle y que se tome como un estudio dedicado, no, mejor no un taller de 2 meses, no algo a la rápida. Porque además va a servir como un primer filtro, último, personas que hasta por experiencia propia empezaron queriendo estudiar Derecho y que más encima con ello ya empiezan a tomar armas y nociones básicas, de ahí en adelante el desarrollo y el perfeccionamiento va a estar, y si más adelante quieren integrarlo al Poder Judicial, mejor todavía. Va a haber por lo menos una generación de jueces que ya pueda ver el derecho desde ese punto de vista de manera diferente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Soledad Acuña Díaz. Hablo representando a la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas y me tocó este tema porque hice mi práctica en el CREDEN, en el Centro Integral por los Derechos del Niño. Me parece que es tremendo de que presumiendo inocencia en temas en fiscalía con respecto a los padres, se presuma culpabilidad de las madres en derecho a familia. Me tocó mucho, no se visibilizaba en ese momento tanto, pero que existe un machismo generalizado y lamentablemente es un tema de género, pero es cierto, en tribunales de familia, donde existe la creencia de que nos entregan, o sea, a las mujeres y a las madres les entregan el cuidado personal, pero no es así la generalidad. Existe esa creencia, entonces existen también estas agrupaciones de padres que están muy bien, que defiendan también a los hombres que de repente caen en cosas, digamos, en acusaciones falsas, que son las menos, ojo, son las menos. Pero, claro, se dio como la preferencia de los padres y eso me sorprende. Me sorprende también que no haya cambiado nada con respecto a la amenaza de mandarlos al Sename cuando no hay real amenaza al interés superior del niño. Nosotros veíamos reales amenazas al interés superior del niño y aún así tratábamos de no enviar al Sename y tampoco amenazar con aquello, lo encuentro muy violento. Entonces también creo que es súper necesario cursos para los jueces y juezas de familia que no pueden acusar de partida de loca a una mujer. Incluso ustedes, sin querer, queriendo, justificaron esa especie de locura. No es una locura. Las mujeres no somos locas por reclamar cosas. Eso es muy patriarcal. Entonces, que se proceda con eso de que la mujer es loca y quiere tener plata y quiere obtener alguna ganancia secundaria con respecto a la acusación de abuso de un niño. Si el niño además ya ha mencionado el tema del abuso, que ya es una revictimización, me parece que si es que ya está dicho, se le tiene que creer al niño. Y los tribunales tienen que estar preparados y conscientes de eso. Mi papá es psiquiatra, yo he visto mucho tema también sobre el relato del niño y la veracidad de aquel. Es súper real un relato bien hecho de un niño. Los niños no mienten con respecto a esas cosas porque no las conocen. Entonces, preparar a los consejeros técnicos, como dijo nuestra compañera acá, a todos con respecto a estos temas que son tan relevantes y que causan un daño tan perduradero en los niños. Esto causa enfermedades psiquiátricas. Entonces también el tema de pedir las referencias de los psiquiatras, de los psicólogos que hacen los temas de las habilidades parentales es esencial.
Es esencial que estén los mejores, porque de eso depende finalmente, y de eso debería depender, no del criterio de un juez tampoco. O sea, tiene que tener un porcentaje de peso también las evaluaciones que se hagan, porque es el futuro de un niño y que mejor, no puede presumirse inocencia porque no hay una ley que regule el tema del acoso, sabiendo que la falta de pruebas es terrible, pero no se puede presumir inocencia en eso tampoco. Entonces yo creo que de verdad hay que, mejorar la calidad de los profesionales que intervienen, hacer cursos a la gente, a todo el tribunal de familia. Primero, tema de género. Luego, interés superior del niño. Y de verdad me parece terrible que estén pasando por esto, porque no debería ser para nada. Eso sería mi intervención. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Funes, yo soy abogada de familia y dado lo que hemos estado conversando acá y desde mi experiencia, el problema de la falla sistémica en los tribunales de familia es un problema gravísimo, porque no solo se da en la cuarta región, que es la experiencia de la senadora. Ustedes seguramente son de Santiago, yo tramito en Valparaíso, en la región de Valparaíso, y lo que a mí me haría mucho sentido y creo que podría eventualmente ser un aporte a mejorar estos temas, sería el trabajo conjunto del Poder Judicial con el Poder Legislativo, y también creo que respecto a las materias de familia sería interesante incorporar a los colegios profesionales, porque nosotros necesitamos un ente externo que fiscalice. En segundo lugar, creo que no ha de ser el mismo criterio de nombramiento de un juez en materia civil, en materia laboral, que en materia de familia. Por lo tanto, sería razonable, desde mi perspectiva, que los requisitos exigidos para llegar a ser un juez de familia debiesen ser especiales, y no solo desde el punto de vista académico. Si nosotros en algunas otras materias laborales exigimos estabilidad psiquiátrica, psicológica de los trabajadores por el alto riesgo de la función que ellos ejercen respecto a otras personas, entonces la lógica indicaría que para ser juez de familia también las exigencias debiesen ser mayores. Además de eso, creo que también sería interesante analizar la estructura del consejero, o sea, la función y las calidades técnicas del consejero técnico. A mí me parece estupendo que los asistentes sociales participen en los tribunales de familia, creo que son necesarios, pero cuando hablamos de temas de vulneraciones de diferentes naturalezas, creo que un psicólogo es una persona que tiene más herramientas para efecto de determinar el fondo o aquellas cosas que hay que indagar en relación con el tema. Me parece que el aporte de los asistentes sociales ha sido muy importante, pero creo que ellos podrían eventualmente ser más efectivos en los seguimientos que hoy día son nulos en materia de causas de protección. ¿Por qué? Porque si es que las personas cambian su domicilio, el tribunal que inicialmente era competente lo va a remitir a otro tribunal de otra jurisdicción. Tribunal que por no haber empezado a conocer no siempre va a revisar que las medidas decretadas en materias de protección se revisen, y además de eso me parece a mí que es poco juicioso que los seguimientos se planifiquen por los tribunales 9 meses después, 12 meses después, 15 meses después. Es demasiado tiempo en la vida de aquellas personas que han llegado por vulneraciones a familia con el objeto de revisión. Creo que si uno tiene problemas de otra naturaleza, por ejemplo, presión alta, no va a esperar un año para ir al doctor. Va a revisarse cada 3 meses, 4 meses. También creo que ha de revisarse el sistema de funcionamiento de los tribunales de justicia, porque muchos magistrados están agobiados por el sistema. Se les ha señalado que la eficiencia y la efectividad del ejercicio de sus funciones pasa por, mientras más audiencia en menos tiempo, es mejor. En algunas áreas del funcionamiento social eso puede ser sumamente eficiente,
pero me parece que en familia el establecimiento de tiempos, sobre todo para audiencias preparatorias, que a pesar de lo que la generalidad de las personas creen, son mucho más importantes que las audiencias de juicio. 30 minutos es muy poco tiempo. 30 minutos es el tiempo necesario para fumar un cigarro y tomar un café. Creo también que respecto de nosotros los abogados debiese exigirse mayores requisitos para litigar en familia, porque no es razonable que llegue alguien a la oficina de un abogado y que el abogado llame por teléfono a la compañera de curso o a quien, o mande por el WhatsApp colectivo de la universidad: oye, ¿alguien sabe algo de familia? Me llegó tal cosa. Debe existir requisitos. Esto es tan demente como si es que hubiera que hacer una cirugía y un médico que no tiene la especialidad necesaria pudiese entrar al pabellón y hubiera whatsappeado a sus compañeros de la universidad para preguntarles que, cómo era el procedimiento. Esto creo que es una vulneración tremenda que incluso amerita responsabilidad criminal. Y además de eso, la capacitación permanente de todos los funcionarios del Poder Judicial. Y quisiera hacer hincapié en que nosotros como país planteamos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y en esa familia, de cualquier forma que ésta se estructure, están los niños, las niñas y los adolescentes. Nosotros nos estamos disparando en los pies. Nosotros no podemos pretender tener una mejor sociedad. Nosotros no podemos pretender tener una sociedad con menores índices de violencia si los niños, desde que nacen, son objetos incluso de violencia obstétrica. Tenemos que hacer algo ahora. Eso. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Green, yo soy abogado de Fundación para la Confianza. En primer lugar quería saludarlas a ambos y decir que para mí realmente es un gusto conocerlas ahora en persona, porque yo sé que ustedes se han acercado a la Fundación y conozco sus historias personales además. Solamente quería comentar un punto que me llamó mucho la atención en la historia que ustedes relataban aquí en la mesa. Y era cuando tú decías, Maritrini, que te encontrabas sentada junto al agresor, venía la consejera técnica y les decía: si no se ponen de acuerdo, entonces el niño se va al Sename. Y cuando la consejera dice eso, podemos ver que hay una falta de lectura de qué es lo que se está solicitando desde un comienzo, porque este procedimiento nunca se inició para discutir un tema de tuición. Ese no es el objeto, sino que el proceso se inicia solicitando al tribunal una medida de protección en favor de los niños. Y ese debe ser el foco. Ahora, el derecho que se está discutiendo en esa audiencia no es el derecho del padre a tener un contacto con el niño, sino que siempre es el derecho de un niño a tener contacto con sus padres. Y ese derecho puede suspenderse cuando existen antecedentes concretos que den cuenta de que hay una afectación de derechos que son aún superiores, como su integridad física y psíquica. Y creo que es absolutamente legítimo que un juez lo suspenda cuando existe esa sospecha, cuando existen estos antecedentes, y mientras no se aclare si es que ese relato es o no es veraz, a través de evaluaciones hechas por profesionales correctamente capacitados para ello. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una disyuntiva que es la siguiente. ¿Qué puede ser más perjudicial para ese niño? ¿Suspenderle por un par de meses el contacto con su padre? ¿O bien permitirle el contacto con ese padre, pero que él siga siendo vulnerado en sus derechos de esta manera tan intensa? Esa era mi intervención. Gracias. ¿Alguien más? Yo voy a hablar. Yo soy Marcela Pastén. Yo no pertenezco a ninguna corporación, a nada. Soy clienta de Nora. Yo quiero contar un poco mi experiencia. Yo llevo 17 años en juicios. Llevo 17 juicios en mi vida. Tengo 2 hijos.
Mi primer caso, Leonardo me debe conocer, fui mi primer caso de secuestro internacional de menores y después abuso, después maltrato físico, loca, hasta el día de hoy que llevo juicio. Nora me está ayudando. Esto no es de ahora, es de siempre. La justicia está errada y completamente. Mi hija tiene 18 años, mi hijo 17 años y sigo luchando. Es, es, in- es Uno se agota como madre. Tengo 17 juicios en línea y veo que no hay cambios. Estoy con los antiguos tribunales, los tribunales antiguos de justicia de menores, después los tribunales del crimen, el 33 juzgado de menor, del crimen, perdón, que mi ex marido fue sentenciado por sobreseído temporalmente y quedó ahí. Mi hija tuvo 10 evaluaciones psicológicas, Sename, Previv, Cabas, Instituto Médico Legal. Ahí está el día de hoy, nada. Es agotador. Yo comparto mi historia porque no es de hace poco, es de mucho tiempo atrás. Yo participé también, Leonardo, no sé si me ubica ahora hace mucho tiempo, también participé en la Comisión de la Familia comentando nuestros casos. Hubo una agrupación Madres Denuncia explicando por la ineficiencia de cada jueces que habían en el cuarto o tercer juzgado de menores, pero hasta el día de hoy no pasa nada. Yo creo que es sumamente importante darle importancia a lo que ha sucedido con los jueces. Las juezas realmente tratan a las madres pésimo. A nosotras no, ni siquiera nosotras decimos pío. Todos nos representan nuestro abogado, pero nos tratan mal, siendo defender hasta lo que más queremos defender y dar la veracidad que dicen los niños a través de las evaluaciones y a veces de todo. Entonces, y que los jueces y las juezas no escuchen es impotencia. Impotencia con qué estoy luchando. Entonces, mi experiencia, que yo quería contar un poco, que es terrible y no es solamente de ahora, es de muchos años atrás. Mi caso fue el primer caso que se ganó en Chile de secuestro internacional de menores en 2001. Después viene Jimena Escobar, después otras chicas más. Pero muchas mamás desesperadas llamándome a mí, ¿qué hacer? Y no se ha hecho nada. Maite está en esa situación ahora. Y también existe mucha violencia. Todos nuestros casos son de violencia, pero no nos hacen caso. Entonces yo creo que es sumamente importante, senadora, que den un cambio con énfasis a esta situación de los tribunales de familia, porque no es de ahora, es de muchos años. Eso, gracias. Quería una cosita. Nosotros fuimos el año pasado a la Comisión de Familia cuando estaban votando por esta ley. Y después de contar nuestra experiencia, citaron a la jueza a la semana siguiente. Y ellas dijeron, son 5 casos, los tenemos súper identificados, esto no pasa. Y ahí quedó. Y no somos 5 y somos muchas más. Eso quería contar y si ustedes lo pueden ver también en las sesiones que están grabadas y fue súper doloroso para nosotros saber de que después de que finalmente nos habían escuchado, a la semana siguiente ya éramos 4 personas, ¿no? Algo. Concuerdo contigo porque y siempre invitan, ojo, invitan a las mismas, a la señora Negroni y a otras. Entonces es solamente esa voz y no otras visiones. Y encuentro súper bueno el aporte de ella porque yo creo que, porque por lo menos para mí es clave la capacitación, la formación académica, pero clave lo que ella dijo, que es la sensibilidad, la empatía, capacitar a todo el personal, a todos los integrantes de este sistema, a los jueces, la empatía, el tema de los derechos humanos, de ponerse en lugar del otro, porque eso le falta. Porque la gente puede tener mucha formación académica, pero tienen prejuicio, porque yo he hablado con asistentes sociales y son muy prejuiciosas con las mujeres. Y dicen que son locas, que no tienen medio, que esto y lo otro, que me pasó con el caso de la señora. Entonces, tienen 0,0 empatía. Y de hecho yo le dije cara de palo en su cara cómo estuve asistente social, porque usted tiene que ponerse en el lugar de la señora.
no en el lado de los jueces, pero y ellas lamentablemente son la voz. Y como ella dice también, sería mucho mejor a veces que fueran psicólogos que pueden tener más expertise en poder abordar temas tan profundos, porque acá lo que se decide es la vida de una familia y de un niño, y que muchas veces se vulnera para siempre por el mismo poder del Estado. Siempre se me olvida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Vilche. Yo tampoco pertenezco a ninguna institución, pero sí acompaño a Marcela y quiero compartir mi historia, porque a pesar de no estar en tribunales, estamos como en la previa y como en esa nebulosa que uno empieza a enfrentar cuando uno decide separarse por violencia intrafamiliar. En mi caso en particular, yo hace 3 meses atrás me vi sometida a una situación con mi expareja y mis 2 niños, en donde él quiso llevarlos al psicólogo a una evaluación psicológica. Cuando yo le pedí participar de esa evaluación, él me dijo que la psicóloga había previsto que iba a empezar el proceso junto con él primero, y cuando ella necesitara me iba a llamar. Yo creo que es vital protocolizar este tipo de atenciones y no que tengamos que llevar a una causa de tribunales para poder empezar a legislar acerca de cuáles son los profesionales que atienden en estas materias nuestros hijos, porque la violencia intrafamiliar física es mucho menor a la psicológica. Yo en mi caso recibí violencia económica, psicológica, y también viví el tema de que cuando los niños crezcan, tú vas a creer que van a querer vivir contigo, siendo que yo gano más plata. Sé de lo que se está hablando, y es sumamente espantoso vivir con el miedo de que estar moviéndote paso por paso para no embarrarla. Porque como se dice ahora en este país, la tuición no es para quien esté mejor capacitado para cuidar a tus hijos. Es quien tiene más poder, más plata y más contacto. Y lamentablemente es así. Y cuando uno se pone a la defensiva porque sabe lo que va a venir, porque uno como madre sabe, te tratan de loca, te tratan de feminista. Y yo creo que sobre todo el trato psicológico profesional de los niños tiene que ser protocolizado. No puede ser que la madre quede fuera de esto. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Mónica, ¿tú querías hablar? Bueno, primero que todo agradecer, ¿no es cierto?, los testimonios valientes que ustedes nos comparten hoy. Es muy bueno aterrizar a casos reales las discusiones que muchas veces son de orden bastante técnico, al menos en los espacios donde yo me muevo. Comparto especialmente el tema de la especialización. Efectivamente es uno de los pilares que sabemos, incluso modelos internacionales que nos llevan la delantera en instalaciones de sistema de garantía, es uno de los pilares fundamentales. La especialización en todos los actores que tienen que intervenir sobre todo, como bien decía la senadora, en la vida de los niños y las niñas, que tienen que ser el centro. Y desde ese punto de vista, bueno, me parece fundamental lo que se propone respecto a la revisión, efectivamente, del marco normativo, pero al mismo tiempo me parece que es muy pertinente poder considerar esa revisión en el marco también de la discusión del sistema de protección integral, el sistema de garantía. O sea, poder retomar ese proyecto de ley me parece que es sustancial, sobre todo lo que dice relación con la protección administrativa, que es uno de los componentes que ha sido más discutido, pero que efectivamente, de acuerdo a los testimonios que aquí se dan, si nosotros contáramos como país con un modelo de protección administrativa, estas madres tendrían una contraparte en el nivel local que también contribuiría a la protección de los niños y las niñas. Y otro tema que quería también dejar expresado es que la garantía de un debido proceso también es para los niños y las niñas, y en ese sentido me parece fundamental que los niños tuvieran garantizado, los niños y las niñas, un abogado también en estas causas. O sea, yo no soy abogada, soy socióloga. Mi colega acá lo conversamos, de hecho, el otro día compartimos ahí un espacio académico respecto a este tema, y una de las discusiones es que el rol del curador al ítem es insuficiente. Y efectivamente la garantía que los niños requieren, y todos los niños y las niñas, no solamente los niños en situación de pobreza, requieren es un abogado que los represente, y sobre todo en materias como esta, donde
Efectivamente, el interés superior debe estar garantizado también desde la perspectiva también de los intereses del propio niño y no solamente de sus padres y sus madres. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Por allá, se presentan, por favor. Mi nombre es Gloria Díaz, yo soy enfermera, soy también de la coordinadora de mujeres transversales y también, digamos, estoy en un grupo de mujeres San Miguel. Soy madre también mi hija también sufrió violencia y también he vivido todo su proceso. Y realmente, digamos, tal como dicen, aquí es muy ineficiente. Como enfermera también digo que los consultorios, ¿cierto? Que ahí existe el programa de salud de violencia intrafamiliar, tampoco funciona bien. Los psicólogos están de repente haciendo un trabajo que no les corresponde a los psicólogos, porque los definen, ¿cierto?, desde la dirección central, ¿ya? Entonces, la dirección del consultorio define que un psicólogo tiene que hacer otras cosas y no le da, digamos, el tiempo a la salud mental y menos, digamos, a este problema que no es muy bien, digamos, realizado en ninguna parte. Ya con mi hija yo he vivido también el proceso, yo soy la persona que recibe, digamos, que tengo que entregar y recibir a mi nieta, porque la violencia con ella fue muy importante y a pesar de eso, digamos, solamente 1 año le dieron de alejamiento. Ahora, seguido la violencia, ha seguido en forma psicológica, con estas amenazas que ustedes dicen, ¿cierto?, que le va a quitar a la niña, que la niña llegó cuando fue a la visita con piojo, ya, y hace la denuncia, digamos, a tribunales, que también no está bien vestida, etcétera. Una serie, digamos, de acusaciones que no son reales. Ahora, lo último que se le ocurrió, digamos, que no estaba preparada, a primer año debería estar leyendo ya, y por lo tanto eso significaba que no se estaba preocupando mi hija. ¿Ya? Y eso a mi hija también la tiene muy mal psicológicamente y a mi nieta también, porque mi nieta ya está con pesadillas en la noche, ¿ya? Y producto de esto, porque esa presión que recibe ella, yo estoy segura que la recibe también, que la recibe mi hija, también la recibe ella, cuando va a sus visitas, porque la persona es una persona enferma. También a él, cuando le dieron indicación de un taller de manejo de la rabia, de no violencia, porque le reconoció que tenía problemas en el manejo de la rabia, tampoco lo debe haber cumplido, como sucede en casi todos los casos, ¿ya? Y esta es una de las causas también de la muerte de mujeres, ¿cierto?, que creen que estuvo en los talleres, por lo tanto, si quiere conversar nuevamente con él es porque ya está rehabilitado, y no es verdad, ¿ya? O sea, lo que ustedes dicen es cierto, está funcionando muy mal la justicia, ¿ya? Muy mal, y tiene el poder el que tiene el dinero, y eso es real. Está vendida también la justicia, ¿ya? Está en el mercado, digo yo, de repente, cuando me da rabia. ¿Ya? Y eso no puede seguir sucediendo. Muchas gracias. Ya vamos a terminar porque el tiempo se nos acaba y ha pasado el tiempo así volando realmente. Cuando organizamos este conversatorio y invitamos a todos, le pusimos un nombre. Decía, grave denegación de justicia y vulneración de derechos de las mujeres, niños y niñas en los tribunales de familia. La verdad que nos quedamos cortos con el nombre, ¿ya? O sea, los testimonios que hemos escuchado aquí son realmente aterradores, ¿ya? O sea, la situación del funcionamiento de los tribunales de justicia, ¿ya?, es una situación que amerita, ¿ya?, una vista urgente, ¿ya?, de parte de todos los poderes del Estado, ¿ya? O sea, la revisión de lo que aquí ha salido, nomás del testimonio que nos dieron Jimena y Maritrini, ¿ya?, que yo le voy a pedir si nos pueden dejar ese documento, ¿ya?, porque está muy bien sistematizado, digamos, el punteo como a poder socializarlo después con todas las personas que participaron hoy, ¿ya? Pero lo que ha surgido también de los testimonios de las personas que han intervenido, ¿ya?, un elemento fundamental, ¿ya?, revisar la legislación, ¿ya?, esta ley de amor de papá, ¿ya?, y otras normas que tienen que ver con el tema, ¿ya?, revisar los procedimientos. Es absolutamente necesario que tanto desde el Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, haya una interrelación,
¿ya?, de trabajo conjunto también con los tribunales, ¿ya?, con la Fiscalía, con la Corte Suprema. O sea, yo creo que todo lo que hemos escuchado aquí amerita ya una intervención de urgencia, ¿ya? A mí me llama la atención profundamente, ¿ya?, lo que acá ha salido con la actuación de profesionales no calificados, ¿ya?, partiendo por los mismos jueces, ¿ya?, o los consejeros técnicos no calificados, ¿ya? ¿Cómo es posible, ya, que nada menos que la ley de familia, que tiene que ver con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, esté en manos de personas que no tienen toda la cualificación necesaria para llevar a cabo una tarea de la importancia que tiene? No estamos trabajando con sacos de papa ni con elementos de la economía. No, estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes que son, ¿no es cierto?, las personas más vulnerables y que necesitan el cuidado mayor de una sociedad. Y sin embargo, ya, desde el sistema judicial no es así. Darle lo que intervenías tú, ¿no es cierto?, darle más importancia, ya, al derecho de familia en las facultades de derecho, ¿ya? ¿Cómo es posible que, o sea, todavía el derecho de familia en las facultades de derecho sea el pariente pobre, ¿ya?, del derecho, ¿ya?, y el pariente bien pobre, ¿ya? La supervisión que debe haber, ¿ya?, en todos los niveles de los tribunales de justicia, de los tribunales de familia, ¿ya?, de las personas intervinientes en todos los niveles. Los requisitos especiales para el nombramiento de los jueces de familia. Los requisitos de los abogados litigantes, ¿no? Lo que tú decías, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo ya un abogado laboralista que un abogado de familia, ¿ya? El símil que hacías con los médicos, o sea, no es lo mismo un cardiólogo, ¿no es cierto?, que un médico urólogo, ¿ya? El centro del problema, ¿ya?, está en que en nuestro país todavía, ¿ya?, no se toma como elemento fundamental el bien superior del niño. Nosotros, desde este espacio que funciona acá en el Senado de las mesas temáticas, y acá están los representantes de la mesa de infancia, del bloque de la infancia y de la mesa de género, ¿ya?, por lo menos desde el bloque de la infancia. ¿Desde cuándo? Desde el 2011, ¿ya?, que venimos trabajando en la posibilidad y en la necesidad, ¿ya?, de tener una ley integral de protección de los niños, niñas y adolescentes, y esa ley todavía no sale. Y esa ley todavía no sale porque en nuestro país no existe la conciencia real, ¿ya?, de la importancia, ¿ya?, de que los niños tengan una protección efectiva, ¿ya? Y nos vamos, ¿no es cierto?, en los conflictos, que el Sename, que lo vamos a dividir, que hay 2 Senames, que hay 3 Senames, pero el centro, ¿ya?, de la problemática, que es un problema de derechos humanos, ¿ya?, como es la protección integral de los niños, lo pasamos por alto, todavía la pasamos por alto. Entonces, lo que tú dijiste al final, ¿no es cierto?, también en la salud, ¿ya?, tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Esa es la palabra. ¿Cómo hacemos y qué hacemos? Yo creo que de acá nosotros, por lo menos desde este espacio, ¿ya?, que es un espacio de la sociedad civil, ¿ya?, que nos entrega el Senado de la República, nos podemos comprometer, ¿no es cierto?, con la senadora, con Leonardo, que nos ayuda, ¿no es cierto?, en todo lo que es la asesoría técnica legislativa, ¿ya? Podemos trasladar esta preocupación también a la Cámara de Diputados, ¿ya?, la necesidad que hay de revisar las normas y de revisar los procedimientos,
Nosotros nos comprometemos a eso, por lo menos, ¿ya? Ir generando, ¿no es cierto?, elementos de conciencia como para ir de alguna manera, ¿ya?, solucionando los problemas que realmente son abismantes, ¿ya? O sea, yo cuando Leonardo me propuso este tema, yo nunca me imaginé, ¿ya?, la profundidad del problema, ¿ya?, de la vulneración de niños, niñas y adolescentes en los tribunales de familia, ¿ya? Realmente es algo que nos llena de rabia. ¿Para qué vamos a decir una cosa con otra? Senadora. Sí, yo creo que ha sido un encuentro sumamente importante porque recoge lo que está pasando en la vida de todos los días a muchas madres, a muchas niñas, niños y adolescentes. Yo creo que las leyes son bien importantes. Nosotros hacemos leyes, todos los días debatimos, pero también lo que uno recoge acá es que la ley es una criatura que uno gesta en meses, en años, 5 años y medio, identidad de género, 6 años, femicidio. Son temas controversiales porque están directamente vinculados con la cultura. O sea, remeces tus conductas, nociones y comportamientos culturales. Y yo creo que lo que después no sucede cuando uno escucha todas estas situaciones es que quien aplica la ley son los jueces y las juezas. Entonces es como que ahí la criatura pierde la, digamos, la maternidad o la paternidad. Y es muy importante para nosotros esto porque en la esfera de los procedimientos en tribunales nosotros no estamos. Yo he tomado nota porque para mí es un aprendizaje. No estamos controversiando con los jueces. No estamos en el día a día diciendo, mira lo que ustedes dicen, las pruebas que exigen. No hay protocolo de esto. Y yo lo puedo percibir por las denuncias en mi oficina. O sea, que le digan loca a una madre porque no quiere que se lo lleven donde el padre que lo ha violado. O sea, ya realmente uno empieza a ver que existe un mundo. Lo que pasa con la Convención de la Haya, que usted ha vivido, Marcela, esa situación, y lo estamos viendo en muchas otras mujeres, que no existe un procedimiento. Yo sé que hubo un cambio. Pero está igual, lo mismo. O sea, no hay un procedimiento que acompañe esa convención que recoja que el alejamiento de la madre con sus hijas y sus hijos es por violencia intrafamiliar, por abuso sexual, no es por un secuestro. Entonces eso es una situación que hoy día, siglo XXI, nos damos cuenta que si no hay una vivencia entregada como la entregan ustedes, nosotros los legisladores no percibimos, porque seguimos encerrados en la elaboración de las leyes, en la disputa política, cultural de las leyes. Entonces creo que es muy importante lo que acá se puede recoger y pasar del testimonio a lo que tú decías, una intervención. Entonces, ¿de qué manera intervenimos? Ustedes tienen la palabra, ¿no? Los profesionales más calificados, como ustedes han señalado, incorporar a las mallas curriculares. Yo creo que aquí, si no hacemos un cambio profundo cultural en la formación de las y los profesionales de la abogacía, no solamente más de psiquiatría, de medicina, es que existe una cultura patriarcal tan fuerte que si tú no la empiezas a minar, por decirlo de alguna manera, desde la formación, de la toma de conciencia, desde la educación, vamos a reproducir lo mismo. Ahí vamos a tener juezas y jueces, como dice nuestra jueza de familia, que de verdad es criminal que ya por un WhatsApp se informe de cómo puede proceder en un procedimiento de familia. O sea, es lo mismo que un médico cirujano no sabe si va a abrir por la derecha o la izquierda al paciente. O sea, eso de verdad es increíble, ¿no? Es realmente increíble a los niveles que llega. Entonces la propuesta es que creo yo que deberíamos protocolizar este debate. Hemos tomado nota, podemos cada uno a lo mejor hacer nuestras pequeñas minutas y trasladar este debate a un ámbito más público. Yo diría que se puede hacer un seminario. Se constituyó la Comisión de Mujer y Igualdad de Género en el Senado y creo que ahí podríamos convocar a un seminario, como dice la jueza de familia. Tenemos el tema de la autonomía de los poderes. ¿Ah? Yo no soy jueza de familia, soy abogada de familia. Abogada de familia, ya. Está en un lado distinto. Tenemos la autonomía de los poderes, entonces hasta qué punto nosotros podemos
fiscalizar al Poder Judicial, no podemos. A quien podemos fiscalizar es al Poder Ejecutivo, pero a los jueces no. Usted, el escándalo que hoy día, porque hay una acusación constitucional, unos jueces son intocables. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que tratar de armar un seminario grande donde se convoque a los jueces, al presidente de la Corte Suprema, a no sé a qué autoridades más, donde se convoque a colegios profesionales, como decía la abogada, que realmente es importantísimo, psiquiatras, psicólogos, los que están involucrados, más los legisladores, las legisladoras que estamos en la comisión, en este caso de mujer y igualdad de género, que podríamos perfectamente bien ser los convocantes, hacerlo en la biblioteca, en Santiago, en Valparaíso, pero sacar a la luz esto, porque hay que sacarlo con un peso y una decisión política de cambio. No solamente el testimonio es súper importante y creo que nos ayuda a armar la base sobre la cual podemos intervenir. Pero hay que empezar a denunciar más públicamente esta convención de La Haya. La hemos hecho en los medios de comunicación, pero después eso pasa. Entonces, acá yo creo que hay que advertir, Corte Suprema tiene un autoacordado en relación a la convención de La Haya, que es atroz. Entonces, creo yo que podríamos armar con las mesas temáticas, más la comisión, invitar al Poder Judicial y a los colegios profesionales, con el gobierno, el Parlamento, y armar una propuesta de intervención fuerte, porque hay que intervenir en varios cuerpos legales. Hay que definir procedimientos. Entonces yo diría, está bien lo que usted dice del proyecto de la infancia, pero de nuevo se está discutiendo quizás con las mismas visiones, parámetros, sin percibir la puesta en marcha, la implementación, la aplicación que van a hacer los jueces y las juezas de la ley. Entonces creo que es importante que podamos visibilizarlo. Esa es mi propuesta, ponerle fecha después, tener la base de información que acá hemos definido, para después ver de qué manera podemos actuar, con qué leyes, etcétera. Eso es mi propuesta, como darle continuidad a este trabajo, porque creo que es urgente. Ellas vienen testimoniando hace mucho tiempo, pero si una vez no le damos el corte de intervenir, no vamos a poder ponerle freno a esta situación, o cambiarla radicalmente. De acuerdo, gracias, senadora. Yo creo que estamos todos de acuerdo con la propuesta de la senadora digamos, esto tiene que tener continuidad, si no tiene sentido, ¿no es cierto?, el haber hecho esta reunión en que recibimos testimonios tan importantes como los que hemos recibido, si no somos capaces de darle cierta estructuración, ¿verdad? Y, digamos, quizás el punto de partida es lo que plantea la senadora Muñoz, de poder convocar a todos los actores, ¿verdad?, que son varios, porque tienen distintas miradas y tienen distintos grados de responsabilidad también en esto. Entonces, el poder hacer un seminario, ¿ya?, donde convoquemos a parlamentarios, al Ejecutivo, al judicial, ¿ya?, a los colegios profesionales, ¿ya?, a las víctimas, nos ayudaría a ir estructurando este camino de intervención que es fundamental. Así que ese compromiso está. ¿Ya? Nosotros nos mantendremos en contacto con ustedes, a través de Leonardo, a través de otras personas, ya, como para ir generando, ¿no es cierto?, este trabajo en conjunto, ¿ya? Así que por ahora, muchísimas gracias, ya, por sus testimonios, por su presencia. Gracias, senadora, por venir. Sabemos que los parlamentarios tienen agendas apretadas, ¿ya?, y que nos haya acompañado durante todo este rato es muy valioso. Así que muchas gracias. Sí, eso yo quiero felicitarla a ella, porque permaneció todo el tiempo. Muchas veces las autoridades escuchan un segundo y se van. Así que un aplauso por eso. Porque a veces criticamos, pero no felicitamos.